Bienvenidos a Café Sur, yo soy Andrea y este es un espacio para compartir con clientes que vienen al café y a la librería y nos cuenten un poco sobre su experiencia y su profesión. Hoy está con nosotros Rafael Alfano, él es ingeniero electrónico y vive muchos años en Perú. Rafael, gracias por venir, muchas A gracias por ustedes. estar aquí. Cuéntanos un poco cómo es la vida de un ingeniero electrónico, así como... Distintamente de lo que todos imaginan, es como llena de estrategia, tiene que conducir proyectos, tiene que instruir a la gente, sobre todo la parte psicológica, hasta que todos se sientan enterados y involucrados en el proyecto que están desarrollando, porque la motivación es lo que marca la diferencia. Y no solamente entonces el marco técnico, sino que también la parte de humanidad, Qué interesante, que los ingenieros de frecuente a veces olvidan. interesante, claro. Es que si tu equipo no está motivado, pues puedes tener toda la técnica, pero el resultado no es igual, ¿no? Es más importante, digamos, ser humano siempre, antes de ser ingeniero. Interesante, por supuesto que sí. ¿Siempre supiste que quisiste ser ingeniero? Obviamente no. Me acuerdo que cuando era pequeño soñaba hacer mil cosas y mi papá, muy pragmático, me dijo, oye hijo, en tu vida tú podrás elegir lo que quieras, entre ser médico o ingeniero, porque son solamente estas dos profesiones en los años 80 que te hacen ganar plata. Lo demás, olvídalo. Entonces puedes elegir lo que quieras, Sí, entre mi papá me dijo ingeniero igual. y médico. Mi papá me dio un poquito Gracias, más de papá. opciones, me dijo cinco, me dijo ingeniero, arquitecto, economista, médico, ¿y qué otra cosa me dijo? Abogado, me dijo. Yo quisiera ser abogado también. Me digo, Claro. no, no, olvídalo. Vamos seguro. Papá, no me gusta el sangre, entonces ingeniero, ya está. Y Vale. esto solucionado, increíble. ¿Y te enamoraste de la ingeniería mientras la estudiabas? No, digamos que me salía muy bien y nunca me enamoré por completo, tanto que luego tuve otras pasiones como filosofía, psicología, era más por la humanística que por la parte técnica. Pero me da gana ver a mis padres. Mi papá no lee, no escribe, es un analfabeta, que me mira con estima increíble porque me veía hacer números y por él era como wow. Y entonces esto me da ganas de seguir. Y cuando estudiaba, no sé, electricidad, tonterías de la ingeniería electrónica, y regresaba en casa e intentaba explicarlo, él me miraba y dice, no, no estoy entendiendo nada, pero me gusta. Qué linda. ¿Y tú crees que una cualidad es que seas bueno en ciencias, física, matemática? O sea, ¿es una cualidad necesaria para ser ingeniero, buen ingeniero o algo así? Sí, una base técnica tiene que existir porque tiene que saber de qué tratas la profesión, pero digamos que yo veo todo un continuo, lo veo muy conectado también a la parte humanística. Es la parte que, digamos, siempre estoy muy estresando este tema porque no me había gustado hacerlo solamente como técnico. Más me gustan tomar relaciones humanas tras de la parte técnica. Entonces, cada día, también acá en Perú, hablar con la gente del ministerio o lugar de otros lados, pero siempre cuidando muchísimo la parte técnica, intentando explicar las cosas para que un abogado pueda entenderla, para que todos se tienen que sentir involucrados en un proyecto común. Y no solamente los ingenieros que quieren hacerlo técnico para mostrar que ellos saben, que ellos son bravos, no. Tienen todo que estar involucrados. ¿Y hay alguna motivación especial que creas que deba tener alguien que quiere estudiar ingeniería electrónica? ¿Cuál podría ser la motivación de alguien que dice, ay, quiero estudiar esto? El desafío que a veces encuentras porque te sale difícil entender algo porque tu forma mentis aún no está lista, pero te sientas también perdido, estúpido a veces porque piensas, ¿cómo puede ser que mucha gente ya ha entendido lo que quisiera decir acá este libro y yo sigo a no entender? Y luego de repente te se enseña la luz y dices, carajo, me ha caído bien, ahora lo entiendo. Esto, digamos, era lo que más me motivaba y me alimentaba la curiosidad de seguir. Mm, Tiene que ser alguien que le guste solucionar problemas, entonces, más o menos. Sí, no necesariamente técnico, pero sí. O sea, quizás ese es como, si eres alguien que te gusta solucionar problemas, encajarías bien como ingeniero electrónico.
Sí, digamos que debería gustarle solucionar problemas, pero muchas veces debería gustarle definir qué es un problema, porque muchas veces no hay un problema donde todos ven un problema. Entonces, no sé, en la historia tenemos un montón de casos a donde todos miraban el problema y luego llegaba alguien que no sabía nada de nada de nada y lo solucionaba. Famoso era a la universidad, no sé de cuándo, ahora me olvido el nombre, pero había un profesor que estaba explicando un teorema que nunca salió demostrado, y había un estudiante, un poco dormía este estudiante, y se tomó esta nota, regresó a su casa, el día siguiente dijo, oye, me tomé toda la noche para solucionar este tema. Está complicado. El profesor dijo, ¿cómo lo solucionaste? Son 400 años que no lo solucionan. ¿Cómo lograste tú? Demuéstralo. Y demostró el teorema. O Wow, sea, él no sabía nada de nada. Entonces era un outsider completo y sin tener una forma mentis orientada a esta cosa, salió con una solución. Él no lo había visto como un problema. qué Mientras que increíble, todos lo definían como un problema. Esto pasa frecuente también a diario. qué loco, lo acabo de entender perfectamente. Muchas veces nos quedamos con, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Cuando en realidad quizás la palabra no es problema, ¿no? O sea, El cerebro claro, se autoconfigura, se autoprograma, porque si tú insistes diciendo es un problema, el cerebro activa toda parte de autodefensa, porque tiene que estar afuera del problema, si no se queda atrapado, mientras que si tú no lo ves como un problema, sino que como una oportunidad, también cuando estás sufriendo en la vida, es una oportunidad. Mucha gente frente al sufrimiento lo gasta por completo. No sé, me acuerdo una vez que había ahora mi hermana sí escucha, se enojará, pero había un novio de mi hermana que sufría por ella. Después de un año, 2 años, un tiempo largo, mi hermana le dijo, oye, ¿y qué aprendiste de este sufrimiento? Aprendí salsa. Entonces digo, bueno, aprendí salsa, pero ¿cuál es el viaje de crecimiento personal que hizo? No lo hizo. Él solamente intentó olvidar, no pensar, mientras que la gente debería inmergirse en el sufrimiento, porque es el momento más creativo que tú tienes. Aunque todo el sufrimiento, tú estás trabajando directamente a tu personalidad, a tu identidad. Y quién sabes que después de todo este sufrimiento tú encuentras otra identidad que te gusta más de lo que tú eras antes y la vida te sale más chévere. qué hermoso, qué hermoso, claro, hermoso, Es así. es así. O sea, dejar de tenerle miedo al problema y más bien tratar de buscar el aprendizaje para una evolución, ¿no? Y está difícil, por eso se Claro. llama sufrimiento. Mm, Pero uno tiene que entender que no tiene que gastarlo. qué interesante pensarlo así, me encanta. Eh, Generalmente un ingeniero es como contratado por una empresa o también crees que hay un perfil de ingenieros electrónicos emprendedores que son como, no sé, más creativos, ¿no? O sea, como que... En este mercado hay todos los colores. Hay ingeniero como si fuera un mercado de futbolista, ingeniero súper requerido que están bien pagados por empresa o hacen impresoras, o hay empleados normal que no, menos auténtico, no eligen hacer nada que lo contradistingue, sino simplemente hacer 8 o 5 de la tarde, trabajar, regresar a casa. Y ni tampoco lo voy a juzgar, porque la vida es completa, 360 grados. Entonces, quien es que elige esto probablemente está invirtiendo más en familia, más en otras cosas. Y lo siento mucho por quienes de otro lado que no está invirtiendo en nada, o sea, solamente vive de forma anestetizada la vida 8-5 y regresa a casa, vive su familia 5-10, regresa al trabajo 8-5. Esto es algo digamos, sugiero no hacerlo, porque siempre tiene que encontrar la manera para salir de manera auténtica, aunque tiene que enfrentar tu libertad, porque cuando estás viviendo de manera auténtica, tu profesión, tu familia, tu privado, tiene que enfrentar la angustia, porque ya no hay un registro a donde está escrito lo que tú tienes que hacer. Entonces cada día tú puedes estar listo para inventarte una solución distinta de lo que nunca existe antes y estar listo para seguir por delante. O sea, hoy estoy acá en Lima, mañana me llega la oportunidad, me mudo a China. ¿Por qué no? Pero ya estoy listo hoy. Claro. Pero hay también como quizás
algún grupo, no sé, me imagino, mi papá es ingeniero electrónico y él siempre fue como emprendedor, ¿no? Entonces me acuerdo que, no sé, en la época yo era muy chiquita, pero en la época del terrorismo, él empezó a inventarse, no inventarse, pero empezó como a reproducir grupos electrógenos, ¿no? Y él hizo su, no sé, o sea, aprovechó una situación para él crear una solución, pero claro, creo que finalmente el espíritu emprendedor no importa de tu profesión, ¿no? Es como... Los empresarios más grandes que me acuerdo no eran ingenieros, eran sobre todo gente muy hábil a reconocer antes de lo demás lo que pudiera ser una oportunidad que se pudiera aprovechar. O sea, en la historia lo más recién era Steve Jobs, que digamos no inventó casi nada, pero inventó todo. ¿Por qué? Porque él veía cómo se pudiera aprovechar de ideas que salían a otra gente, que pero ni tampoco ellos entendían cuándo estaba fuerte esta idea, cómo conectarle entre ellas, cómo ponerla junta y salir con una solución que era totalmente distinta de la singular idea que cada uno de ellos había tenido. Entonces lo llamaban visión, ¿no? El visionario, Steve Jobs. Pero como él, también hoy hay mucha gente que en un tamaño más pequeño hace esto. Y esta es la gente que encuentro más interesante. A mí mismo me ha pasado que cuando está por el mundo, he trabajado por varios países y me acuerdo que cuando empezaba a hacer otras cosas tecnológicas que nunca había visto antes, me daba gusto encontrar soluciones. En mi vida me ha pasado que yo salía con una solución que lo más experto me bromeaba, como decir, nunca se escuchaba esto. Y luego era la solución. Yo era simplemente un outsider que ya no está, digamos, en el flujo a donde estaban ellos. Entonces no tenía nada de previo ya instalado en mi cabeza y yo veía una solución distinta porque no tenía esta experiencia, este skill. Y al final era una solución que se pudiera lograr. Y esto es lo que más me da gusto de la gente. O sea, hablar con alguien, te dije antes, que no se entera del tema, que no es un ingeniero, es un abogado, es mi mamá, es... Y luego la pones al tanto por lo que ella puede entender con el vocabulario correcto y te sale ella misma con una solución y tú dices, increíble, no lo había pensado. Claro, claro, a veces uno puede estar o sea, más fresco, ¿no? Cuando uno está muy inmerso, a veces difícil, Son todos inventores, sí, son claro. todos inventores. Nadie puede ser juzgado. Decía Einstein, acá lo cito porque siempre me ha gustado eso. Tú no puedes juzgar un pez de su habilidad de Pues, arrancar por un árbol, porque es un pez, tiene que estar en el mar. Entonces, si tú vas a juzgar a tu mamá porque no es una buena ingeniera, no lo es. Pero si tú la pones al tanto de forma distinta, él empieza a hablar de lo que tú tratas sin darse cuenta y te sale con una solución. Digo mi mamá porque es una viejita claro, bonita, claro, pero cualquiera por la calle. claro. Em, ¿Qué avances o tendencias en la ingeniería te parecen más interesantes o necesarias en este momento? Digamos que hay el tema de la inteligencia artificial que está modificando todo el mercado. Es una revolución porque cada uno se convierte en un experto de alguien simplemente poniendo preguntas a ChatGPT, a Copilot. Pero digamos lo que más me da miedo no es tanto ser sobrepasado de la inteligencia artificial, sino que los jóvenes que ya no tienen experiencia eh, se olvidan totalmente de desarrollarse. O sea, yo estoy viendo la inteligencia artificial como un hombre de 44 años que hizo su experiencia, entonces creo que a nivel técnico tengo una base muy larga de 20 años de trabajo y entonces cuando veo que me sale una tontería desde el chatbot, me entero. Tengo ingenieros jóvenes que no se enteran porque nunca han enfrentado problemas, nunca han visto las consecuencias. Entonces, por ellos ponen la pregunta, sale la respuesta, ya está. No han desarrollado el espíritu crítico y esto, digamos, es algo que yo iría a prohibir. O sea, tú puedes utilizar la inteligencia artificial, está genial, ahora ya no lo podemos firmar. Lo decía ya Heidegger, y no quiero mencionar la filosofía, pero es que ya se sabía que la técnica iba a sobrepasar la humanidad. Hoy hay el sentido que ya no vivimos y no funcionamos. Y si tú no hay una buena performance, ya no está, ya te borran, ya te tumban casi, ¿no?
y estamos todos considerados como entidades de un aparato. Y solamente en este sentido parece que tomamos nuestra identidad. Entonces hay una comunidad de referencia de tu trabajo y si tú no estás performando bien, te sientas menos. Entonces tus tiempos ya no están respetados. Porque si tú tienes un tiempo de un mes y otro tiene un tiempo de un día para aprender la misma cosa, no es que tú eres estúpido, tú tienes un tiempo de un mes. Mientras que hoy se pretende, se espera que todo toman solamente un día. Y esto, digamos, la prisa, los nuevos ingenieros que quieren correr con ChatGPT. Yo pongo la pregunta, ya tengo la respuesta y voy. Pero tú no estás viviendo, está viviendo ChatGPT para ti. Y esto, digamos, es lo que yo veo como tendencia que debería ser modificada, porque ahora está sin regla. No, y además que te puede anular la creatividad, ¿no? O sea, También, el hecho de tú, no sé, buscar tus respuestas, no pasas está por un mal. proceso, pero si no lo haces a través de, o sea, del camino fácil, cuando tomas el camino difícil, el proceso puede llevarte a cosas geniales, ¿no? Entonces, si es que no haces ese proceso, no va a pasar nada genial, ¿no? Debería aún vivir el momento del brainstorming, se dice en inglés, Claro, ¿no? A claro. donde tú estás interaccionando con un chatbot, pero como algo más que hace un input, una fuente de informaciones que tú puedes utilizar, puedes poner junta lo que tú ya pensás, lo que tú ya tienes, para ir por delante a perseguir tu objetivo, mientras que hoy casi se presta la vida a ChatGPT. O sea, yo veo gente por la calle que se hablan entre ellos y ChatGPT, ¿qué tengo que replicar? Oye, Claro, equivócate. El ser humano claro. es bello porque es imperfecto. O sea, si yo era perfecto, o sea, no soy perfecto claramente, no está bella mi vida, porque está ya escrita por alguien más. Tengo que escribirla yo, cagándola también, Claro, arrepentiéndome también, claro. o sea, Claro que manejando mi sí. libertad. Y viviendo, o sea, y teniendo emociones, porque finalmente o sea, lo imperfecto es lo que genera emociones y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Tú te has Entonces, enamorado sí, unas veces en la vida del bello o de lo que parecía bello para ti. Lo que parecía bello para ti. O sea, yo he visto claro. muchas veces en mi vida que decía, no sé por qué, no es la más perfecta, pero me atrae. Yo estaría con ella escuchándola todo el día. Así es la profesión igual. O sea, cada uno dice ingeniero. ¿Cuánta manera distinta hay de ser ingeniero? ¿Qué es la ingeniería? O sea, Ujú, ¿por qué la llamas ingeniería y no la llama filosofía? Porque la psicología, o sea, todo esto claro, tienes que interpretarlo tú. Es tu vida, tú estás escribiendo esta cosa. claro. Hermoso. Cuando estudiaste ingeniería, o sea, ¿te imaginaste cómo sería, o sea, lo que estudiaste se parece a lo que vino en la vida real? Totalmente no. Ok. Yo soy un dinosaurio. O sea, cuando yo me gradué eran los años 2000, 2004 me gradué. Y aún se estudia una electrónica que nunca he visto en en el trabajo. O sea, hemos estudiado por libros que estaban escritos 10 años antes, 15 años antes. Y tú sabes que con la revolución que ha llegado, el mundo aún era analógico cuando yo estudiaba. Hemos estudiado algo que nunca hemos visto. Ya era todo digital cuando hemos llegado. Claro. Entonces, totalmente distinto y sobre todo luego lo que más me gana. O sea, yo trabajo mucho en el técnico, pero no soy el técnico de la empresa. Yo soy más la parte de la dirección de la empresa y es la parte que más te gusta. Pero cuando tengo que explicar qué haces, hago esto. Es un trabajo muy técnico, sí, digamos, trabajo muy técnico, pero me aburriría el trabajo técnico Claro. porque me gusta más estar con gente, hablar con gente, saber el técnico, pero utilizarlo para ver cómo crece el proyecto, la comunidad. Y entonces esta es la manera que tengo para impactar sobre mi entorno. Increíble. Interesantísimo, me encanta. Sí, mucha gente no sabe que, o sea, que, y pasa en todas las carreras, ¿no? Cuando tú estudias la carrera, no es necesariamente lo que pasa en la vida real, ¿no? O Así es. sea, hay una gran brecha y supongo que hoy con la rapidez que avanzan las cosas, esta brecha va a ser cada vez más amplia, Digamos, ¿no? se Entonces, genera mucha depresión, la gente no tiene costumbre a cambiar, el cambiamiento es una parte, digamos, parte de la vida, o sea, tú no puedes evitar de cambiar. O sea, tú puedes claro, cambiar, tú cambiarás, por cierto, solamente puedes aprovechar el cambio. Entonces, crecer, modificarte en algo más bonito que te gusta, enfrentar las locuras que tiene por adentro, pero
Es un mundo que hoy más de antes te pide cambiar constantemente. Esto genera depresión, genera ansiedad, mientras que en esta era tú tienes que estar listo para cambiar. O sea, me acuerdo que cuando mi mamá y mi papá se casaron, que yo también acá, tenían una casa toda la vida, una boda toda la vida, un trabajo toda la vida. Entonces ellos nos han criado pensando lo mismo. O sea, yo voy a criar a Andrea, hace que no la veo casada toda la vida, trabajo toda la vida. Mientras Claro, que hoy la gente está más de costumbre a cambiar 30 veces trabajo en la vida, a cambiar 15 veces la casa en la vida. Por mala suerte se divorcian también. Entonces es algo que está totalmente roto según el esquema que nos han entregado nuestros padres criándonos. claro. Y ahora tenemos que replantear. Y nadie está listo Sí, por sí, eso. sí, es interesante que uno lo ve así, ¿no? O sea, quizás la universidad o el estudio que uno haga, finalmente, si lo ves como un entrenamiento, es más efectivo que si lo ves como una cosa estática, ¿no? O sea, es algo como, ok, esto es como un entrenamiento para algo que no sé qué va a ser, pero tener claro que esto es un entrenamiento y que la vida real no va a ser así, ¿no? O sea, es Yo he como, visto muchos compañeros que realmente creían que una vez graduado habían terminado de estudiar. Por suerte, digo, hoy no es así. En principio yo también un poco me asustaba, es decir, he estudiado hasta mis 25 años, aún tengo que estudiar ahora. Sí, por suerte, porque si tú no sigues estudiando, no vas a crecer, no vas a entrenarte y el cerebro, no sé si el alma existe en el cerebro, en el corazón, nunca han identificado dónde hay esta cosa que se llama alma, sigue viviendo así hasta cuando será 70, 80, 90, no sé, esperando de interesante. terminar antes, así que yo nunca veré la parte más, digamos, difícil de la vida, la vejez. O sea, Claro, hemos hecho inversiones para desarrollar una medicina que te permite hacer la vida más larga. Más larga no significa más vida, significa que si tú te vas a morir a 100 años, ha habido la locura de la vejez. Mejor, según naturaleza, terminarla antes, hace tantos años, así que cuando te vas, saludas a todos, pero feliz, porque aún claro. estás fuerte, aún estás vivo. Interesante, sí, pues. Y me parece genial que se le hable a los jóvenes de tener que entrenar su capacidad para adaptarse, ¿no? Porque como decimos, venimos de generaciones donde las cosas eran de una forma y se repetían toda la vida o se hacían de la misma forma toda la vida. Y hoy, quizás a mi generación le cueste un poco más romper ese molde. Me imagino que generaciones futuras ya estarán más predispuestos a ese adaptarse, ¿no? Difícil Ese, será encontrar las preguntas que ahora se ponen la gente de la generación Z. Porque cuando yo era pequeño pensaba, a mí nunca me pasará el desfase entre mi generación y la que seguirá, porque yo no entiendo por qué pasa con mis padres, por qué no me entienden. Y luego llegó un día donde una persona que tenía como 20, 25 años menos que yo, me decía preguntas que yo no entendía. Decía, oye, ¿qué está pasando? Lo mismo que yo dije nunca me pasará a mí. Yo nunca pondré distancia entre mi claro, generación y la que me sigue. Y no, es así, porque ellos han nacido, han crecido en un entorno totalmente distinto que no es mi entorno. Entonces, siempre hay eso. Entonces tú dices, yo no quiero hacer los mismos errores que hicieron mis padres enseñándome algo que ya no existe. Entonces yo enseñaré algo que existe hoy. Y pero quién sabe si la gente de hoy está preguntándose algo distinto de lo que tú claro, piensas claro, claro. y dicen, oye, ¿por qué mi mamá, tu hijo, tu hija, por qué mi mamá me enseñó todo eso que ya no sirve? O Qué sea, fuerte. Qué fuerte, sí. O sea, me quedo con que hay que estar súper flexibles, ¿no? así es. Wow, sí, increíble. Última pregunta. Ah, no, espérate, no, tengo dos. ¿Cuál es el ingeniero que te parece a ti que ha marcado un antes y un después? Mi carrera, pues ser por mis profesores, lo que siempre me han ganado la atención eran Tesla, Shannon y Turing. Tesla porque lo encontraba genial, hablaba del nada, porque él hablaba de todo, pero nada lo entendía, porque él hablaba de algo invisible, entonces la gente se preguntaba, ¿cómo puede ser este hombre tan loco a decir esta cosa? Y luego existía realmente. Shannon porque en la comunicación actual es lo que ha marcado la diferencia, ha empezado la era actual, es un dios para mí.
Y Turing por su vida personal y por lo que él ha inventado como modelo de la computadora, que aún ahora vive. Y digo, a distancia de 70 años, aún estamos al mismo punto a donde llegó Turing 70 años atrás. Aunque la inteligencia artificial, aunque toda la tecnología, el desarrollo, el modelo que aún vive en lo que generó él en él después de la Segunda Guerra Mundial. Wow, increíble, ¿no? Bueno, y mi última pregunta. ¿Qué le recomendarías a alguien que quisiera estudiar ingeniería electrónica? Me gustaría decir no hacerlo, pero... No dicen lo mismo. O si lo haces, lo siento mucho para ti, no, broma. Hazlo y tienen que hacer, creo, lo que más le gusta y no como pasó a mí, que me ha sido bien, pero que tuve que transformar la ingeniería en algo distinto por mi vida, porque la ingeniería es lo que me ha permitido viajar, hablar inglés, hablar español, hablar vivir otras culturas. Entonces para mí era como el boleto para viajar por el mundo. Y se puede hacer un montón de cosas, pero antes de todo, encontrar la pasión y seguir sobre esta ruta. Hermoso, muchísimas gracias, Rafael. Ha sido lo máximo. Gracias. Okay.